En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Por esa razón, deseamos invitarte a que te quedes con nosotros para estudiar juntos diversos temas importantes para este tiempo final en Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos guiarán a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Esto es Escudriñando las Escrituras. Bienvenidos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente llegar a ustedes a través de este segmento Escudriñando las Escrituras. Espero que hayan pasado un fin de semana maravilloso y con muchos deseos de seguir aprendiendo. Hoy quisiera continuar con el tema que hemos venido estudiando durante ya tercera ocasión con esta. Y el tema es los esquemas de la tentación, parte 3. Quiero rápidamente ir al pasaje que vamos a utilizar para continuar con la enseñanza, y es 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dos versiones que quiero utilizar. Dice: no os ha sobrevenido tentación que no fuera humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes dispondrá con la tentación el éxito, dándoos el poder de resistirla. La siguiente versión dice: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestra fuerza. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Interesante, porque siempre me llama la atención y sigo enfatizando la expresión que el apóstol Pablo utiliza, donde dice que la tentación no viene sino es en la base de una naturaleza humana. Por eso Biblia Jerusalén, segunda edición, dice: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y esto lo he venido explicando, de que sabemos que el tentador es una entidad espiritual invisible que tiene poderes, pero Dios no le permite que Él nos tiente utilizando poderes sobrenaturales, sino que la tentación, Él toma ventaja en que mucha gente ignora cómo es que funcionamos, y entonces de esa manera Él se enfoca a que la tentación impacte 3 áreas de nuestro cuerpo. Esto lo he venido explicando. Pero ahorita quisiera concentrarme rápidamente en explicar una etimología de la tentación, porque como el segmento se llama Escudriñando las Escrituras, entonces queremos ir hasta la raíz de ese significado, de esa palabra, para que nosotros podamos sacar los mayores beneficios de esta enseñanza y así nosotros conocer la sutileza o el esquema con el que Satanás presenta las tentaciones, y sobre todo saber qué busca, por qué la tentación, qué hace una tentación. Y esto solo lo encontramos entonces en el significado de la etimología de la palabra tentación. Entonces hay una gran diferencia, como dije ya, entre la palabra tentación y prueba. Cuando nosotros leemos la palabra tentación, la Biblia en el original utiliza la palabra peirasmo, y es la palabra que significa la batalla que Satanás trae a una persona con el fin de que no pase el examen. Por otro lado, la palabra prueba es la palabra dokimazo. Y quiero enfatizar y aclarar que esta palabra dokimazo nunca es usada como tentación, que ciertamente es dokimazo o prueba, es la palabra examen que siempre está conectada con Dios. ¿Por qué hago la aclaración entre tentación y prueba, entre peirasmo y dokimazo?
Porque leyendo algunas versiones usted encontrará, especialmente en Apocalipsis capítulo 3 verso 10, que fue el pasaje con el que iniciamos esta temática, ahí dice en unas versiones de que porque has guardado la paciencia de mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo habitado. Así dicen algunas versiones. Sin embargo, usan la base peirasmo, no usan dokimazo. Entonces la palabra prueba no es lo mismo que la palabra peirasmo, porque la prueba viene de Dios y la tentación viene de Satanás, del tentador, que el Señor lo reprenda. Pero algunas versiones no han considerado el significado etimológico de peirasmo y entonces la sustituyen de prueba, porque en el concepto que ambas significa es que nos ponen bajo un examen. Entonces, pero la diferencia es que el examen de la prueba es para aprobarte, dejar un nivel espiritual y pasar a otro. En cambio, la tentación, el examen que produce es para continuar una cosa, es decir, el mismo problema. Ahí no nos aprueban, ahí nos descalifican. Entonces hay una gran diferencia y por eso es importante resaltar esto. Por otro lado, entonces, esta palabra continúa enseñándonos que su significado etimológico del griego es la palabra peirasmo, de tentación, lleva la idea de agujerear, atravesar, penetrar, abrirse paso con la intención de encontrar algo, en este caso negativo. Se encuentra mencionado en el Nuevo Testamento 20 veces. Mire qué interesante. Y es traducida en los términos como tentar o tentación, 20 veces en el Antiguo Testamento. El significado entonces que lleva es buscar algo por dentro y descubrir si es bueno o malo. Porque si encuentra Satanás que tenemos algo bueno, entonces la intención es que con el esquema de debilitar aquello bueno, y si es malo, hacer que surja aquello malo y que nos lleve lo malo a hacer una práctica de algo malo, y entonces eso nos mete a la siguiente faceta, que es considerado ya pecado. Ahora, entre las cosas que es importante que nosotros veamos son 3 puntos de esta etimología, y es que primero, el hombre y la mujer son puestos bajo presión para ver si se quiebra bajo la presión de la tentación. Es darse por vencido, no tener fuerza, no tener la capacidad, no conocer, no tener el conocimiento para entender y decir, esta es una tentación, la voy a vencer, sino que el enemigo piensa en esta base, que nosotros ignoramos muchas cosas. El enemigo piensa en esta base de que nuestros pecados todavía están activos. Es decir, que están vigentes. Para él, nuestros pecados están vigentes, nuestros problemas están vigentes, nuestros males están vigentes. Por eso él es el tentador, por eso él es el acusador. Segundo, ponerlo bajo presión y descubrir la parte débil. Y tercero, cuando venga la presión, que emerja la rajadura, la debilidad, o mantenerlo en la condición que no aguante la presión y se rompa. Aquí estoy explicando de manera conceptual cómo la tentación busca esa reacción. Ahora, siguiendo adelante con esta etimología, también quiero llevarlo a que peirasmo es la palabra que define la batalla que Satanás trae sobre una persona con el fin de que no pase el examen. Peirasmo es cuando el diablo pone al creyente al fuego de la tentación. Y tercer punto es la presión de un examen que buscará romper el poder de tu voluntad. Entonces, note usted que en los 3 conceptos que estoy dando, el enfoque es un examen. Un examen no de una prueba de fe, sino un examen de una debilidad, de algo que nosotros no le hemos prestado atención en nuestra vida. Entonces, aquí se pasa a otra parte interesante también, y es que repercute en el cuerpo. La tentación en el cuerpo, entonces, es sobre la debilidad de cosas que el cuerpo disfruta. Dios nos ha dado a nosotros, pues, cosas a disfrutar de manera natural, legítimamente. Hay disfrute de muchas cosas en la vida, hay deleite, hay placeres de cosas naturalmente que Dios las avala. Pero la tentación intenta
de que intenta abrirse paso en nuestra vida y encontrar deseos de placeres ilegítimos. Y entonces utiliza el cuerpo. Que el cuerpo, aquellas cosas que le deleitan, en este caso ilegítimo, afloren de nuevo. Cuando se enfoca el alma, la tentación viene sobre la debilidad de cosas como las emociones, sentimientos y mente. Entonces imagínense, dos áreas de nuestro ser tripartito: emociones, sentimientos y mente, que corresponden al alma, y deleites, placeres y deseos que el cuerpo los disfruta. Entonces la tentación está enfocada en eso, en deleites ilegítimos, por supuesto. Ahora, quiero ir rápidamente entonces al punto de los esquemas, porque la temática esa es. Y me encuentro que con las cosas que ya mencioné como esquemas, cómo tiene diferentes formas de operación la tentación, me encuentro con otra más que la podemos ver aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 13. Aquí dice Lucas 4:13: de modo que el diablo, habiendo concluido toda la tentación, se retiró de él, de Cristo, hasta otro tiempo conveniente. Interesante. Entonces la versión siguiente, que es Biblia 1995, dice: al ver el diablo que había gastado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Interesante esto, que el enemigo entonces le da un tono cíclico a la tentación. Si no la consigue su objetivo en la primera, segunda vez que está tentando a una persona, el enemigo ¿cómo explicarlo? Insiste mucho de manera que insiste en otra, tercera vez, cuarta vez, a manera de desgastar la capacidad del razonamiento del creyente. Así como ya lo expliqué en el segmento anterior, cómo la tentación afecta la corteza prefrontal y afecta la capacidad normal, lógica y espiritual del razonamiento. Entonces los razonamientos, cuando ya hay un desgaste en la corteza prefrontal del dominio propio, entonces ya está reducido a la nada, de tal manera que aquella persona, cuando venga una nueva tentación, es más fácil hacerlo caer en el pecado. Ahora, de estas versiones que estamos leyendo, me encuentro con una que sus siglas son CST. Una Biblia CST, y dice: y acabadas todas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta un tiempo señalado. Eso significa que si usted quisiera, me permita añadir a ambas versiones lo que dice la versión CST, tiempo señalado, y ponerle, por ejemplo, si apareciera en esta versión TNM, es hasta el tiempo señalado. En la versión 1995, hasta un tiempo señalado. Eso es lo que dirían ambas versiones, o digamos si estaría en todas las Biblias. Pero esta expresión, tiempo señalado, es antiguo testamentaria. Por eso la versión CST utiliza terminología del Antiguo Testamento y nos lleva, eso es lo interesante, que nos lleva a la raíz de donde surge esa palabra o esa expresión. Y entonces en el hebreo nos encontramos con esta palabra que es moed, así se pronuncia. Otros la pronuncian moed, otros la pronuncian moí. Y esta palabra es tiempo fijado, lugar fijado. El denominador común es la reunión de dos o más personas en determinado lugar y tiempo, y de ahí el uso de moed como simple reunión. Ahora, ¿hacia dónde lo llevo con esto? Que la palabra moed o tiempo señalado nos habla no solamente de algo específico que se estableció para que se cumpliera en un tiempo o en tiempos, que no cambia de tiempos, eso es lo que está diciendo, pero además de ello lleva implícito que eran tiempos donde había reunión, habían multitudes que se reunían por causa de que ese tiempo señalado les indicaba la importancia de esa reunión. ¿Dónde aparece? Levítico 23:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas, moed, tiempos señalados del Señor, que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Y hablan de las 7 fiestas del Señor: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la expiación, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Las 7 fiestas del Señor originalmente. Ok, eran tiempos señalados. Entonces Satanás lo que dijo: voy a insistir con otra tentación
en los tiempos señalados, en otros mejores momentos, en los tiempos de fiesta, en el tiempo donde multitudes subían a Jerusalén y Jesús, como buen judío, subía a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Ahí le voy a poner la tentación para que toda la gente pueda darse cuenta de que esa tentación le va a afectar a él. Esa era la intención de Satanás. Lo que estaba buscando era difamarlo, era hacerlo quedar mal al Señor en medio de multitudes, en esos tiempos señalados, a través de tentaciones. Pero gracias al Señor, Él sufrió toda tentación, dice Hebreos, pero sin pecado, y por eso Él puede auxiliar a aquellos que están siendo tentados. Esa es la importancia de este tema. Ahora, quiero retomar entonces lo que ya dijimos en el segmento anterior, y a manera de hacer un recuerdo, es que después de haber manipulado Satanás con una tentación a un creyente, viene el ataque a la imaginación. Este es el segundo punto blanco, tiro al blanco que la tentación hace. Ya dije que son 3 partes de nuestro cuerpo donde la tentación impacta en primer lugar. La primera, ya dijimos, en el cerebro, especialmente en los químicos del sistema de recompensa que todos tenemos, pero sobre todo en el área de la dopamina, en el químico de la dopamina. Ya expliqué eso bastante. Ok, pensemos ahorita de que alguna persona fue vencido en este primer blanco, en este primer ataque de la tentación. Pensemos que aquella persona entonces ya cayó en la tentación de que ahora a través de una imagen, a través de algo que le provocó deseo de deleite o placer sobre algunas cosas ilícitas, ya activó con esa tentación. Esa hiperestimulación ya llegó al deseo de deleite y placer, y que ahora la persona ya se le borró la línea, el límite de los deseos, deleite y placeres naturales que Dios le puso para que tuviera pues la oportunidad de disfrutar los placeres legítimos. Pero ahora con la tentación se borró en un rewatch, en un enjuague, porque eso es lo que hace la tentación: borrar el nivel natural e hiperestimular con una pseudo dopamina, y que ahora la persona entonces sienta demasiada excitación con algo ilícito, con algo prohibido, con algo que va en contra de la voluntad. Pensando en una persona así, entonces el siguiente paso es más fácil para Satanás, y es cuando la imaginación comienza a formar, oiga esto, imágenes de cosas que le han hiperestimulado para que ese hombre o mujer sienta un placer mayor que el placer normal. Ya no existe placer normal sobre los deleites legítimos, ya se lo borró Satanás. Ahora le presentó algo mejor. Ese es el esquema de Satanás, que le produzca ese cuerpo un deleite, un profundo, un deseo, una excitación. Ya elevó la dopamina a un nivel superior, que es fuera de lo natural, fuera de lo normal. Ya tiene la intervención del esquema de esta entidad espiritual. Entonces es aquí donde quiero entonces entrar de lleno al lado imaginario de la tentación. Sé que el tiempo me avanza y hay mucho que todavía que decir, pero vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Entonces quiero decir lo siguiente: todas las tentaciones entonces llegan ahora, quiero que entienda, a 2 niveles: al consciente y al subconsciente. Esto va más allá de lo que nosotros hemos oído de la tentación. La tentación consciente es arraigada en cosas que usted puede ver y oír. La tentación consciente está arraigada en cosas que usted puede ver y oír. La tentación subconsciente opera por una fantasía o imaginación mental que usted ha formado en su propia mente o que el diablo ha creado. Y esto lo vemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, como estaba atacando su naturaleza. Repito, Él sin pecado, Él no cayó en pecado, pero la sufrió. Y por eso nos puede entender cuando nosotros somos tentados, que nosotros no debemos de darle rienda suelta al deleite, al placer, al deseo ilegítimo que la tentación nos está sugiriendo, sino que tenemos que pedir ayuda.
Tenemos que saber controlar si aquello es legítimo o es ilegítimo. Pero esto lo vemos nosotros, lo que acabo de decir, de cómo el enemigo presenta en dos niveles la tentación. Como estamos hablando ahora de la imaginación, uno al consciente y el otro al subconsciente. Veamos la base bíblica. Mateo capítulo 4, verso 8, dice en esta versión: el diablo lo llevó luego a una montaña, dice el demonio, lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde ahí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Usted recuerda lo que el contexto dice: todos estos reinos te daré si tú postrado me adoras. Esa era la tentación. Mira el poder que te voy a dar, mira todos los reinos. Uno de mis argumentos que tengo para decir de que el enemigo en ese momento estaba haciendo que el Señor, a través de la promesa que le estaba haciendo Satanás, que el Señor lo reprenda, tuviese una imaginación formada sobre aquello que él podía obtener si adoraba a Satanás. Ahora, lo que yo creo con todo mi corazón es que Jesús jamás se iba a prestar para seguir a Satanás, como que Satanás le dijera: ven, sígueme, vamos al monte más alto, y que Jesús lo siguiera. Jesús no era siervo de Satanás. Jesús jamás se iba a someter a seguirlo, sino que aquí lo que se está dando es que empezó a través de la palabra a crearle en la imaginación, en su hemisferio derecho, porque todos nosotros, cuando oímos una palabra, inmediatamente nuestra capacidad de imaginación que está en el hemisferio derecho, entonces comienza a tener como una fotografía hablada de la palabra que estamos escuchando. Si aquí le dice: te voy a entregar todos los reinos del mundo, entonces creó una imaginación. Eso es lo que yo pienso. No necesariamente que Jesús lo siguió, escaló una montaña y hasta llegar a la cúspide le dijo: mira, todo esto que está aquí te lo voy a dar. Jamás Jesús se hubiera prestado para seguirlo. Entonces ahí vemos el poder de la tentación en la imaginación, y eso nos sucede a todos nosotros porque esa es parte de nuestro diseño. Ahora, aquí es donde comienzo a través de imágenes a enseñarle lo siguiente, y esto es bien importante porque la tentación, digamos, si nos hacemos la pregunta: ¿cómo es que afecta la tentación al cerebro humano? Y entonces ya le digo: a través de imágenes mentales. De manera natural, todos tenemos imágenes mentales porque Dios así nos diseñó. Repito esto porque para mí es de suma importancia. La operación de la tentación entonces es enviar información que crean imágenes, en este caso malas, negativas y prohibidas, o bien matizarlas, que no se vea lo malo, pero el final de eso es malo. Entonces la tentación puede afectar el cerebro con esas imágenes, porque nuestro cerebro de manera pues normal las crea, y esto es lo interesante. Son imágenes que el enemigo, o cualquier información, cualquier palabra que nosotros escuchemos, hace que se imprima. Hay improntas en nuestro cerebro, y nosotros podemos traer cosas impresas en nuestra imaginación o improntas en nuestra imaginación desde nuestra juventud. Por eso uno de los problemas de hoy en día, y casi por muchas décadas, ha sido el problema de la pornografía. Porque son improntas que quedaron en el cerebro y que mucha gente no ha trabajado con ellas. Es bien complejo trabajar con la pornografía. Aquella primera imagen de desnudez se ha quedado impresa, de tal manera que hay que trabajar para irla borrando. De lo contrario, entonces el enemigo puede traer sobre lo que ya está del pasado una nueva imagen, y entonces de esa manera ya, imagínense que le haya vencido su dopamina, llevándola a un nivel más alto de lo normal, y ahora viene la imaginación a ser manipulada a través de la tentación. Entonces es cuando ya se está más adentro del proyecto de la tentación. Entonces nosotros tenemos que ver qué imágenes nos impactaron en cualquier etapa de nuestra vida negativo, porque eso puede traer deseos,
Y cuando ya se llega a una edad adulto o de una persona grande, esas imágenes se pueden repetir y se repiten con la idea, oiga esto, de que se vuelva a desear, querer o hacer la realidad. Entonces ahora estamos viendo cómo la tentación impacta el hemisferio derecho en el área de las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? Bueno, crear o a dar lugar a lo que, para darme a entender, es como una filmoteca mental. Es la repetición a través de un bombardeo de imágenes con la intención de desgastar, oiga esto, a la persona su fortaleza y llevarla a pecar al creyente. Durante la tentación es como colocar películas o colocar videos en la mente, por eso le llamo una filmoteca mental. Quiero que leamos eso que está ahí. Durante la tentación es como colocar una gran cantidad de películas o videos en la mente. Ahora, otra imagen para darme a entender, porque aunque no estoy utilizando cómo Satanás utiliza imágenes para crear, ¿verdad?, debilidad. Y eso es la tentación. Mire, ya se me fue el tiempo, pero vamos a avanzar un ratito más. Entonces, sigamos hablando de las imágenes. Por ejemplo, esto es importante porque la tentación va a ser éxito cuando hay imágenes no borradas en nuestra imaginación. En este caso puse solo como ejemplo la pornografía, todo lo que desnudez o cualquier otra cosa. Entonces, el éxito de la tentación está basada en gran parte a información pasadas e imágenes que se traen desde la juventud o del pasado, y repito, que no se han borrado, que el creyente no ha trabajado por borrarlas. Entonces es donde el enemigo dice, le voy a poner presión para que saque eso que está dentro, para que lo lleve a la realidad, para que lo busque ahora, y entonces su cuerpo también pueda ser involucrado en eso. Entonces, aquí se vuelve interesante el tema, y por eso escudriñando las Escrituras nos permite ir más a fondo de una palabra que estamos familiarizados, pero que desconocemos el esquema. Ahora, vemos la relación de la tentación y el cerebro. Con la tentación, el cerebro puede recibir información que será almacenada para después repetirla. ¿Qué es lo que hace? La imprime y el siguiente paso es la repite. Así trabaja nuestra mente. Primero hay una impronta, después hay una repetición y falta una tercera parte que no le he añadido ahí. Se llama la socializar o asociar. Asociación sería la palabra correcta, disculpe. Así trabajamos. Tiene que haber una impronta. Automáticamente nuestra mente, nuestro diseño natural lo repite. Y como tercer punto, ya viene entonces el asociar aquello que se dio en la impresión y en la repetición. Entonces la repetición es como un bombardeo de imágenes con la intención de desgaste y de llevar a pecar al creyente. Oiga esto es importante. Ahora veamos las consecuencias de no detectar eso y de no buscar ayuda. Por ejemplo, quiero llevarlo a esta nueva imagen e información. La tentación prolongada. El problema de sufrir la misma tentación por largo tiempo resulta en afectar el dominio propio. Eso lo hablamos la vez pasada. Pero ahora lo amplío. Y quiero explicarle que esto es un estudio muy delicado, que no es de mi propia razonamiento y que yo lo estoy presentando porque así me parece a mí. No, lo veo en la etimología de la palabra, en las Escrituras, y lo veo en la base de que he escudriñado, estudiando, desde el punto de vista científico también. Por ejemplo, un estudio realizado por el equipo de William Edcock de la Universidad de Iowa y Kathleen Bosch y Akshay Rao de la Universidad de Minnesota, ambas instituciones en Estados Unidos, es el primero en mostrar el proceso que está ocurriendo en el cerebro mientras está en una adicción o en una tentación, porque ya expliqué que la adicción y la tentación llevan el mismo esquema. Es interesante saber que una persona se vuelve adicta porque le subieron también los niveles naturales, borraron el nivel natural del deseo, el placer y el deleite, y la dosis primera de adicción
o del consumo de un estupefaciente que le produce, digamos, estímulo de placer, etcétera, le subió a un nivel más alto. Y por eso que la persona ya no se conforma con los deleites normales, naturales que Dios estableció, sino que ahora a través de estímulos exteriores, consumiendo algo, quiere llegar a ese nivel de que la primera dosis que consumió de droga le produce. Okay. Entonces, es similar. La tentación produce también la misma hiperestimulación y como la adicción la produce. Ahora quiero explicarle qué es lo que pasa cuando el dominio propio todavía no ha sido desgastado, cuando no ha habido un bombardeo de tentaciones. Entonces, ahora a través de exámenes de resonancia magnética, nosotros podemos ver, este es el cerebro, esa parte que usted mira de colores, es donde el cerebro está ejerciendo el dominio propio. Aquí hay una actividad cerebral cuando las personas están ejerciendo el dominio propio. Cuando esta actividad se prolonga demasiado, ahora está comprobado científicamente que el dominio propio se desgasta y que hay necesidad de recuperarlo. Pero para ello se necesita pues estar libre de tentación, y eso es lo crítico. Porque vemos que el diablo mismo dice de que se apartó del Señor Jesús para esperar una mejor ocasión. Y eso significa que hay varios intentos porque Él conoce de alguna manera este diseño, que se desgaste el dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer mientras las tentaciones continúan? Porque la realidad es que vamos a estar bajo tentación toda la vida hasta que nuestro cuerpo sea transformado. Pero este tema nos ayuda a conocer nuestra parte de nuestro cuerpo, cómo funciona y cómo combatir eso, qué debemos hacer. Jesús después de cada tentación se iba a orar, porque ahí es donde se recupera el dominio propio. Ahora, es así como se mira el cerebro cuando está ejerciendo el dominio propio. Sin embargo, ahora miremos esta otra imagen. Aquí podemos ver la actividad cerebral después de que la persona ha pasado por varias tentaciones de manera consecutiva, tiempo suficiente para que sus recursos de dominio propio se hayan agotado. Ahora ya no estamos viendo el color anaranjado. ¿Por qué? Porque el dominio propio se desgastó. Aquella figura que le puse con anticipación es el ejemplo de alguien que constantemente lo pusieron bajo un estudio y presión intencional de tentaciones para ver cómo el cerebro funciona. Cuando empezó la tentación estaba funcionando, pero con el desarrollo de otra y de otra y de otra y de otra se fue desgastando, y ahora esta es la misma persona pero con el dominio propio desgastado que la tentación hizo. Ahora veamos los dos cuadros juntos. Aquí podemos, repito, porque para mí es importante, la parte donde está agotado y la parte donde se encuentra que está todavía el dominio propio haciendo su función. Este es el esquema de la tentación. Este es el esquema de gastar nuestra fuerza, de gastar nuestra capacidad de razonamiento y decir, ya desgastada la capacidad de razonamiento, nadie se va a dar cuenta. Una sola vez. Ya no tiene sentido, ya no hay lógica, digamos, espiritual, ya no hay un razonamiento, ya no considera aquello malo. Se justifican, digamos, si es casado, bueno, mi esposa ni me atiende, me tiene despreocupado. Y si es mujer, igual, mi esposo ni me trata bien, ni me provee, ni es romántico, ni me dice palabras que me decía cuando andábamos de novio. Entonces, esa es la lógica de gastado. Entonces, quiero avanzar y decir lo siguiente. Una investigación confirma que el dominio propio es un recurso que se agota con el uso. Y una vez que este depósito se ha vaciado, es menos probable que podamos mantener nuestra compostura la próxima vez que nos enfrentamos a una situación que requiera dominio propio. Interesante. Quiero que usted considere esto que estamos plasmando ahorita, que estamos investigando, que hemos escudriñado para poder entender todo esto. Lo siguiente es,
Las imágenes obtenidas en la nueva investigación muestran que la corteza prefrontal dorsolateral, la parte del cerebro que ejerce el dominio propio, emite sus señales con menos intensidad después de haber tenido que actuar poco antes. Quinto, esa pérdida de actividad en la corteza prefrontal dorsolateral parece denotar pues el agotamiento de la capacidad del dominio propio de la persona cada vez que está bajo una tentación y no busca ayuda. Y no reconoce que ahí está deseando cosas que ya no son lícitas. Ahora veamos esa parte para tener una idea. Usted puede ver acá, estoy marcándole con una flecha más o menos dónde es que se encuentra el ataque, para que nuestros químicos sean hiperestimulados, pero a la misma vez para que nuestro hemisferio derecho, donde se forman las imágenes, se le forme algo que el enemigo, a través de la influencia de la tentación, está sugiriendo de manera sutil. El problema viene al intentar poner en práctica esa resistencia, sobre todo si la persona ha tenido que vencer otras tentaciones recientemente, pero no trabaja con ellas. Ahora, voy tratando de finalizar. Aquí quiero decirle que la tentación, tanto en el hombre como en la mujer, son de diferente vía. Por ejemplo, los hombres pueden ser tentados por la vista, por el afecto y por la manipulación emocional de otra persona hacia él. En cambio, las mujeres pueden ser tentadas por la atención, si no se la dan quien está pues con responsabilidad de cumplir esas atenciones, por las palabras. Imagínense que le digan palabras negativas, que la insulte a alguien cercano, a alguien sentimentalmente ligado, un esposo, y por la posición de otras personas. Entonces el diablo le llega por la atención, por las palabras y por la posición de la persona. Finalizo con este pasaje. Dice Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra dominio propio, mira usted en la versión King James, en inglés, sound mind. Que Dios nos ha dado un espíritu de sound mind. Esta palabra es psiquiátrica y quiere decir salud mental. Aquí se vuelve interesante el tema. Porque quiere decir que una persona, cuando ya se llegó al nivel de formarle en el hemisferio derecho imágenes que la tentación ha sugerido, ahí hay lo que la Biblia nos da a entender. Al perderse el dominio propio con las investigaciones que ya le cité, entonces se entró en tener como un diagnóstico de una enfermedad en la mente. Porque entonces empieza la obsesión por aquella imagen para hacerla realidad. Entonces resumo con esto, y es que de las dos cosas que hemos visto, el blanco a la dopamina y el blanco al hemisferio derecho, a la imaginación, es lo siguiente: la tentación estimula elevando excesivamente el químico del placer llamado dopamina. Y como segundo punto, la tentación pone imágenes o recrea las imágenes del pasado. Mis hermanos, amados, por favor, considere este segmento de Escudriñando las Escrituras y de este tema que estamos presentándoles. Esperamos que sea de bendición, esperamos que usted continúe viéndonos. Vamos a dar en un día más la última parte para hablar del magnetismo, el otro blanco. Y por favor, haga sonar la voz de que sigan escudriñando las Escrituras. Esperamos que sea de mucha bendición. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía,
y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Esto fue Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos estarán guiando a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Quédate pendiente de nuestra próxima emisión y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.